Hace años nadie apostaba por mí, ni siquiera yo mismo. Cometí errores, perdí oportunidades y casi pierdo la fe. Pero Dios no escribió mi final. Y hoy puedo decir, aquí estoy. Vivía lejos del camino, buscando mi propia verdad, persiguiendo cosas vacías que no daban libertad. Mientras más lejos corría, más difícil era seguir, porque estaba construyendo sin saber cómo vivir. ¡Amén! Y cuando ya no pude más, cuando todo se rompió, en medio de mis cenizas, la voz de Cristo llegó. Aquí estoy, aquí estoy, por la gracia de Cristo. Lo que estaba perdido, hoy vivió. Hoy camino diferente, con propósito y valor, porque Cristo tomó mi vida y la llenó de amor. Y ya no cargo aquellas sombras que me hacían tropezar, porque ahora sé que su mano nunca me va a soltar. ¡Firme! Tal vez estás pasando por una temporada difícil. Tal vez piensas que ya es demasiado tarde. Pero escucha esto: si Dios pudo levantarme, también puede levantarte a ti. Tu historia todavía no termina. Aquí estoy, por la gracia de Cristo. Aquí estoy. Caí y me levantó. Lloré. Pensé perderlo todo y me restauró otra vez. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Cristo vive. Amén. Aquí estoy. Aquí estoy. Hubo momentos que no entendía nada. Preguntaba por qué, preguntaba para qué. Y muchas veces pensé rendirme, pero mirando atrás, ahora entiendo algo. Todo valió la pena.
porque Dios está obrando. Pasé noches sin respuestas y caminos sin dirección, tropezando con mis errores y cargando el corazón. Vi caer muchos proyectos que soñaba realizar, pero Dios tenía otros planes que yo no podía mirar. ¡Amén! Y cuando ya no pude más, cuando todo se quebró, en medio de mi proceso, la mano de Cristo actuó. Valió la pena, valió la pena, porque Cristo estaba junto a mí. Valió la pena, valió la pena. Después de la tormenta pude vivir. Hoy entiendo cada lágrima y cada prueba que pasé, porque en medio del desierto más cerca de Dios caminé. Y ya no vivo preguntando por qué tuvo que ocurrir, porque ahora veo su propósito y aprendí a sonreír. ¡Firme! Tal vez hoy no entiendes tu proceso, tal vez estás viviendo una temporada difícil, pero no te rindas. Dios no desperdicia ninguna lágrima, ni una sola batalla. Todo tiene propósito. Porque Cristo estaba junto a mí. Caí y me levantó, lloré y me sanó. Pensé que era el final y me transformó otra vez. Valió la pena, valió la pena, valió la pena. Cristo vive. Amén. Valió la pena. Valió la pena. Hubo momentos que no entendía nada. Preguntaba por qué, preguntaba para qué. Y muchas veces pensé rendirme, pero mirando atrás, ahora entiendo algo. Todo valió la pena.
porque Dios estaba orando. Pasé noches sin respuestas y caminos sin dirección, tropezando con mis errores y cargando el corazón. Vi caer muchos proyectos que soñaba realizar, pero Dios tenía otros planes que yo no podía mirar. ¡Amén! Y cuando ya no pude más, cuando todo se quebró en medio de mi proceso, la mano de Cristo actuó. Valió la pena, hey, valió la pena, hey, porque Cristo estaba junto a mí. Valió la pena, hey, valió la pena. Después de la tormenta pude vivir. ¡Hey! Hoy entiendo cada lágrima y cada prueba que pasé, porque en medio del desierto, más cerca de Dios, caminé. Ya no vivo preguntando por qué tuvo que ocurrir, porque ahora veo su propósito y aprendí a sonreír firme. Tal vez hoy no entiendes tu proceso, tal vez estás viviendo una temporada difícil, pero no te rindas. Dios no desperdicia ninguna lágrima, ni una sola batalla. Todo tiene propósito. Valió la pena, hey, valió la pena, porque Cristo estaba junto a mí. Caí y me levantó, lloré y me sanó. Pensé que era el final y me transformó otra vez. Valió la pena, valió la pena, valió la pena, valió la pena. Cristo vive. Amén. Valió la pena. Valió la pena. ¡Hey! 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 Yo sé lo que es caer, sé lo que es sentirse solo, equivocarse y pensar que ya no hay regreso. Pero también sé algo: cuando Cristo entra en tu vida, te vuelves a levantar.
Pasé por tiempos difíciles que casi me hicieron parar. Llevaba peso en los hombros que no podía soltar. Intentaba seguir sonriendo mientras me quería rendir, porque por dentro estaba roto y no sabía qué hacer de mí. Amén. Y cuando ya no pude más, cuando pensé terminar en medio de mi caída, Cristo me vino a buscar. Me levanté, me levanté, por la gracia de Cristo. Me levanté, me levanté, me levanté. Lo que estaba en ruinas se puso en pie. Hoy camino con más fuerza y con ganas de seguir, porque Dios tomó mis lágrimas y me enseñó a sonreír. Ya no vivo entre cadenas ni pensando en regresar, porque Cristo fue mi roca cuando todo iba a fallar. Firme. Si hoy estás en el suelo, si piensas que ya no puedes más, escucha esto. Dios sigue levantando personas, sigue restaurando familias, sigue cambiando historias, y también puede hacerlo contigo. Me levanté, me levanté, por la gracia de Cristo. Me levanté, caí pero volví, lloré. Me levanté, pensé que estaba acabado y Dios me trajo aquí otra vez. Cristo vive. Amén. Me levanté, me levanté, me levanté. Yo me alejé muchas veces. Tomé caminos equivocados, cometí errores, y más de una vez. Pero hay algo que nunca cambió. Dios nunca me soltó. Lejos del camino,
pensando solo en mi verdad, haciendo caso a mis impulsos y perdiendo la paz. Por fuera todo parecía que estaba bajo control, pero por dentro me estaba hundiendo, sin fuerza en el corazón. ¡Amén! Y cuando ya no pude más, cuando todo oscureció, en medio de mis ruinas, la mano de Cristo apareció. Nunca me soltó, nunca me soltó. Cuando estaba cayendo, nunca me soltó, nunca me soltó, nunca me soltó. Su amor me sostuvo y me levantó. Hoy camino diferente, porque aprendí a confiar en el Dios que me buscó cuando quise abandonar. Ya no cargo las cadenas que me hacían tropezar, porque Cristo cambió mi historia y me enseñó a caminar. Si hoy sientes que nadie te entiende, si piensas que ya no tienes fuerzas, escucha esto. Dios no abandona a sus hijos. Dios no se olvida de tu nombre. Y aunque tú lo hayas soltado todo, Él no te ha soltado a ti. Nunca me soltó, nunca me soltó. Cuando estaba cayendo, nunca me soltó. Caí y me levantó, lloré y me sanó. Pensé que estaba perdido y me encontró otra vez. Nunca me soltó, nunca me soltó, nunca me soltó, nunca me soltó. Cristo vive. Nunca me soltó, nunca me soltó. Hubo un tiempo donde ya no esperaba nada. Las decepciones eran muchas, las heridas también. Y poco a poco fui perdiendo la fe. Pero Cristo salió a mi encuentro y todo cambió. Anduve solo mucho tiempo, sin rumbo y sin dirección.
cargando culpas del pasado dentro del corazón. Busqué respuestas en el mundo y no encontré tranquilidad, porque el vacío que tenía no se podía ocultar. Y cuando ya no pude más, cuando todo terminó, en medio de mi silencio, la voz de Cristo llegó. Volví a creer, volví a creer. Cuando Cristo me encontró, volví a creer, volví a creer, volví a creer. Lo que estaba roto volvió a vivir. Hoy camino con esperanza y con ganas de avanzar, porque el Dios que me dio vida nunca me va a abandonar. Ya no escucho aquellas voces que me querían detener, porque Cristo me mostró que siempre hay algo por hacer. Firme. Si hoy te cuesta seguir, si las heridas todavía duelen, escucha esto. Dios sigue restaurando corazones, sigue levantando vidas, sigue haciendo milagros. No pierdas la fe. Cuando Cristo me encontró, volví a creer. Caí y me levantó. Lloré y me sanó. Pensé que estaba acabado y me cambió. Otra vez volví a creer. 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 Cristo vive. Volví a creer. Cristo vive. Amén. Volví a creer. Volví a creer. Antes corría detrás de muchas cosas. Dinero, orgullo, apariencias. Y mientras más tenía, más vacío me sentía. Hasta que conocí a Cristo y encontré algo que nunca había tenido: paz. Vivía siempre preocupado.
preocupado, pensando en qué iba a pasar, con 1000 cargas en mis hombros y sin poder descansar. Sonreía frente a todos, pero era pura apariencia, porque dentro de mi alma no encontraba diferencia. Amén. Y cuando ya no pude más, cuando todo se quebró, en medio de mi cansancio la voz de Cristo llegó. Tengo paz, porque Cristo vive dentro de mí. Tengo paz, aunque venga la tormenta. Tengo Hoy la vida tiene pruebas y batallas por pelear, pero ya no estoy solo, Cristo me va a acompañar. No significa que sea fácil ni que no vaya a llorar, pero ahora tengo a Cristo y eso me hace caminar firme. Tal vez hoy estás cansado, tal vez tu mente no descansa. Escucha esto: la paz de Dios no depende de las circunstancias, depende de su presencia. Y esa paz también es para ti. Tengo paz. Tengo paz. Tengo paz. No voy a decir que fue fácil. Hubo lágrimas, hubo caídas, hubo noches sin dormir. Pero también hubo una mano, la mano de Dios. Y por eso esta noche sigo de pie. perdí cosas en el camino que pensé nunca perder. Vi cerrarse muchas puertas que soñaba recorrer.
Intenté cargar mi mundo con mis fuerzas nada más, pero mientras las luchaba, más difícil era avanzar. ¡Amén! Y cuando ya no pude más, cuando todo se rompió, en medio de mis batallas, la voz de Cristo habló. Y aprendí a depender del Dios que cambia las historias y nos ayuda a crecer. Y ay, ya no vivo con el miedo que me hacía retroceder, porque Cristo va adelante y me enseña a vencer. Si hoy estás pasando una prueba, si sientes que el peso es demasiado, no olvides esto: Dios sigue contigo, aunque no lo puedas ver. Y lo que hoy te quiere derribar, mañana será tu testimonio. Pensé que no podía y Dios me trajo aquí otra vez. Sigo de pie, sigo de pie, sigo de pie, sigo de pie. Cristo vive. Amén. Sigo de pie, sigo de pie. Sigo de pie, sigo de pie, sigo de pie. Si me hubieras conocido antes, no reconocerías a la misma persona. Vivía enojado, confundido, sin dirección. Pero un día conocí a Cristo y todo cambió. Tomé caminos equivocados, tomé caminos equivocados, pensando que iba a ganar. Pero mientras más avanzaba, más me quería escapar. Tenía heridas escondidas que no quería mostrar, y una tristeza silenciosa que no podía explicar. ¡Amén! Y cuando ya no pude más, cuando todo terminó, en medio de mi caída, la voz de Cristo sonó. Él me cambió, Él me cambió. Lo que estaba roto, Él restauró.
vez alguien te dijo que no podías cambiar. Tal vez tú mismo dejaste de creer. Pero escucha esto: Cristo sigue transformando vidas, sigue levantando corazones, sigue escribiendo nuevas historias. Y la tuya puede ser la siguiente. Él me cambió, Él me cambió. Lo que estaba roto, Él restauró. Caí, me levantó, lloré y me sanó. Pensé que era mi final y me transformó. Otra vez Él me cambió, Él me cambió, Él me cambió, Él me cambió. Cristo vive. Él me cambió. Él me cambió. Yo no estaba buscando a Dios. La verdad es que estaba corriendo de mis errores, de mis heridas, de mi pasado. Pero cuando estaba más lejos, Él me encontró. Anduve por muchos caminos que me prometían llegar, pero siempre terminaba en el mismo lugar. Llevaba tantas preguntas y ninguna solución, con una carga muy pesada dentro del corazón. En medio de mis cenizas, Cristo me encontró, me encontró, me encontró. Cuando estaba perdido, me encontró, me encontró, me encontró. Y mi vida para siempre transformó. Hoy camino con esperanza y con ganas de seguir, porque el Dios que me rescató me enseñó a vivir. Ya no cargo aquellas sombras que me hacían tropezar, porque Cristo va adelante y me ayuda a caminar. Tal vez piensas que estás demasiado lejos. Tal vez crees que Dios ya no te escucha. Pero escucha esto: no importa dónde estés, ni cuántas veces hayas caído, la gracia de Dios
todavía alcanza. Cuando estaba perdido, caí y me levantó, lloré y me sanó, no veía salida y me rescató. Otra vez me encontró, me encontró, me encontró, me encontró, me encontró. Cristo vive. Durante años corrí detrás de muchas cosas. Dinero, orgullo, apariencias. Pero mientras más tenía, más vacío me sentía. Hasta que un día encontré a Cristo. Y Él me dio algo que nunca había tenido: paz. Vivía cargando problemas que no sabía resolver, sonriendo frente a la gente, pero roto por dentro también. Intenté llenar el vacío con cosas que iban y venían, pero cada noche en silencio la tristeza seguía ahí. Y cuando ya no pude más, cuando todo se derrumbó, en medio de mis heridas, la voz de Cristo llegó. Me dio paz, me dio paz. Cuando estaba perdido, Cristo me dio paz. Hoy camino diferente, ya no vivo con temor, porque sé que en cada prueba va conmigo el Señor. Ya no cargo aquellas sombras que me hacían tropezar, porque Cristo con su gracia me enseñó a descansar firme. Si tu corazón está cansado, si tu mente no encuentra descanso, escucha esto: la paz de Dios no depende de las circunstancias, llega incluso en medio de la tormenta. Medio paz, medio paz. Cuando estaba perdido, Cristo me dio paz. Caí y me levantó, lloré y me sanó. Sin esperanza estaba y su paz me abrazó. Otra vez me dio paz, me dio paz, me dio paz, me dio paz. Cristo vive.
Me dio paz, me dio paz. Me dio paz. Me dio paz. Hubo una etapa donde solamente sobrevivía. Me despertaba, trabajaba, sonreía. Pero por dentro estaba roto, sin propósito, sin dirección. Hasta que Cristo cambió mi historia y volví a vivir. Andaba lejos del camino, sin saber dónde termina, tomando malas decisiones que me hicieron tropezar. Mucha gente me dio la espalda cuando más necesité ayuda, y en medio de aquella tormenta mi corazón seguía en duda. Amén. Y cuando ya no pude más, cuando pensé desistir, en medio de mis ruinas, Cristo vino hacia mí. Volví a vivir, volví a vivir. Cuando llegó Cristo, volví a vivir. Volví a vivir, volví a vivir. Lo que estaba muerto volvió a latir. Hoy camino diferente, con esperanza y con fe, porque el Dios que me rescató nunca me dejó caer. Ya no cargo mi pasado ni regreso a donde fui, porque Cristo abrió mis ojos y me enseñó a seguir firme. Tal vez has perdido la esperanza, tal vez piensas que tu historia terminó, pero escucha esto: Dios todavía restaura vidas, todavía cambia corazones, todavía hace milagros. Volví a vivir, volví a vivir. Cuando llegó Cristo, volví a vivir. Caí y me levantó, lloré y me sanó. Estaba perdido y me encontró. Otra vez volví a vivir. Volví a
Hubo momentos donde pensé que todo había terminado. Perdí oportunidades, perdí amistades y casi pierdo la fe. Pero mientras yo me alejaba, Dios seguía cerca. Y cuando estaba cayendo, Él no me soltó. Tomé caminos equivocados, pensando que iba a encontrar algo que llenara mi vida y me ayudara a cambiar. Pero entre más lejos iba, más vacío me sentía yo, hasta que escuché en silencio el llamado de Dios. Camino agradecido por todo lo que aprendí, porque aún en mis peores días Dios permaneció aquí. Ya no temo a las tormentas ni a lo que pueda venir, porque sé que su promesa nunca se aparta de mí. Si hoy estás pasando por una prueba, si sientes que tus fuerzas se acabaron, recuerda esto. Tal vez no entiendes el proceso, pero Dios sigue sosteniendo tu vida, aunque no lo veas. Él no te ha soltado. Si alguien me hubiera dicho hace años que mi vida iba a cambiar así, no lo habría creído, porque estaba perdido, sin rumbo, sin esperanza. Pero un encuentro con Cristo lo cambió todo.
siguiendo mis impulsos, sin pensar dónde iba a acabar, lastimando a los que me amaban y sin ganas de escuchar. Cada día cargaba culpas que no podía ocultar, y aunque decía que estaba bien, por dentro quería llorar. Amén. Y cuando ya no pude más, cuando todo se rompió, en medio de mi desastre, la gracia de Cristo llegó. Me cambió lo que nadie pudo, Cristo lo cambió. Me cambió cuando estaba roto, Cristo me cambió. Hoy despierto agradecido por la vida que Él me dio, porque donde había tristeza, ahora reina su amor. Ya no vivo encadenado ni mirando hacia atrás, porque Cristo escribió una historia que jamás voy a olvidar. ¡Firme! Tal vez piensas que nunca vas a cambiar. Tal vez llevas años luchando con lo mismo. Pero escucha esto. Dios sigue transformando vidas, sigue restaurando corazones y todavía hace nuevas todas las cosas. Me cambió lo que nadie pudo, Cristo lo cambió. Caí y me levanto, lloré y me sanó. Mi vida era otra y Cristo me cambió. Otra vez me cambió, me cambió, me cambió, me cambió. Cristo vive. Amén. Me cambió, me cambió. Cristo vive. Amén. Hubo un tiempo donde ya no veía salida. Cada decisión me hundía más, cada error pesaba más. Y cuando pensé que nadie podía ayudarme, Cristo llegó y me rescató. Anduve lejos del camino, corriendo sin dirección, buscando respuestas falsas para mi corazón. Las noches eran más largas y el vacío mucho mayor, porque nada de este mundo podía darme valor. Amén. Y cuando ya no pude más, cuando todo se apagó, en medio de mis ruinas la mano de Cristo llegó. Me rescató, me rescató. Cuando estaba perdido, Cristo me rescató. Ay, oh, me rescató.
camino diferente, con esperanza y con fe, porque el Dios que me salvó nunca me deja caer. Ya no vivo prisionero de quien antes yo fui, porque Cristo abrió la puerta y me enseñó a seguir firme. Si hoy te sientes atrapado, si piensas que ya es demasiado tarde, escucha esto. No hay cadena que Cristo no pueda romper, no hay vida que Él no pueda restaurar. Todavía hay esperanza. Me rescató, me rescató. Cuando estaba perdido, Cristo me rescató. Caí y me levantó. Lloré y me sanó. Sin fuerzas estaba y Cristo me salvó. Otra vez me rescató, me rescató, me rescató, me rescató. Cristo vive. Amén. Me rescató, me rescató. ¡Oh, oh, oh! Me rescató, me rescató. Hubo noches donde pensé que Dios estaba lejos. Oraba, esperaba y no entendía nada. Pero con el tiempo descubrí algo. Aunque yo no podía verlo, Él nunca se fue. Perdí cosas en el camino que pensé no recuperar, y muchas veces preguntaba por qué me tocaba pasar. Miraba todo derrumbarse sin saber que iba a venir, pero aun cuando estaba roto, Dios seguía junto a mí. Silencio, la voz de Cristo sonó. Nunca se fue, nunca se fue. Cuando yo caía, Él nunca se fue, nunca se fue, nunca se fue. Cuando no entendía, Él nunca se fue. Hoy camino con más fuerza porque puedo comprender que aún dentro de las pruebas Dios me ayudó a crecer. Ya no vivo con temor ni pensando en regresar, porque el Dios que me sostuvo no me va a abandonar. ¡Firme! Tal vez hoy estás esperando una respuesta. Tal vez estás pasando por un tiempo difícil. Pero recuerda esto: aunque no escuches su voz, aunque no veas la salida, Dios sigue trabajando.
Yo ya no sabía para dónde iba. Mucha gente me dio consejos, muchos me señalaron, pero nadie podía cambiar mi corazón hasta que Cristo salió a mi encuentro y me encontró. Vivía corriendo sin rumbo, sin saber dónde terminar, buscando llenar el vacío que no podía ocultar. Probé caminos equivocados y terminé mucho peor, porque estaba lejos de aquel que siempre me dio amor. ¡Amén! Y cuando ya no pude más, cuando pensé desistir, en medio de mi caída, Cristo vino hacia mí. Me encontró, me encontró. Cuando estaba perdido, Cristo camino diferente, porque todo ya cambió. No fue suerte ni destino, fue la gracia de mi Dios. Ahora vivo agradecido por lo que hizo en mi vivir, porque cuando estaba roto, Él me ayudó a seguir firme. Si hoy te sientes lejos, si crees que nadie te entiende, escucha esto. Dios sabe exactamente dónde estás y su amor sigue buscándote. Todavía no ha terminado contigo. Me encontró, me encontró. Cuando estaba perdido, Cristo me encontró. Caí y me levantó, lloré y me sanó, andaba sin rumbo y Él me encontró. Otra vez me encontró, me encontró, me encontró, me encontró. Cristo vive. Amén. Me encontró. Cuando todo se derrumbó, yo pensé que era el final. Perdí cosas, perdí tiempo, perdí el rumbo, pero Dios tenía otro plan. Y descubrí que aquella caída no fue el final.
cerrarse muchas puertas que pensaba atravesar, y las cosas que soñaba poco a poco terminar. Me quedé sin respuestas y sin ganas de seguir, pero en medio de la oscuridad algo empezó a surgir. ¡Amén! Hoy entiendo muchas cosas que antes no pude entender. Cada prueba que viví me ayudó a crecer. Ya no miro hacia el pasado con tristeza o con dolor, porque Dios tomó mis ruinas y les dio un valor. ¡Firme! Si hoy estás pasando por una pérdida, si piensas que ya no queda nada, escucha esto: Dios todavía abre caminos, todavía levanta vidas, todavía escribe nuevos comienzos. No fue el final. No fue el final. Yo estaba cansado de caer, de intentar cambiar solo, de cargar mis errores. Y justo cuando pensé que ya era demasiado tarde, Él llegó. Anduve perdido mucho tiempo sin saber a dónde ir, tomando malas decisiones que me alejaban de vivir. Quise esconder mis heridas y aparentar que estaba bien, pero cada noche en silencio me sentía caer otra vez. ¡Amén! Y cuando ya no pude más, cuando pensé terminar, en medio de mi tormenta,
camino diferente, porque aprendí a confiar en el Dios que me sostuvo cuando no podía más. Ya no vivo entre cadenas ni pensando en regresar, porque Cristo abrió mis ojos y me enseñó a caminar firme. Tal vez hoy estás esperando un milagro, tal vez llevas mucho tiempo luchando. No pierdas la esperanza, porque cuando menos lo esperas, cuando todo parece imposible, Dios aparece. Él llegó, Él llegó, Él llegó, Él llegó, caí, y me levantó, lloré, y me sanó, no tenía salida. y Él llegó, Otra vez, Él llegó, Él llegó, Él llegó, Él llegó, Él llegó, Cristo vive. Amén. Él llegó, Él llegó, Él llegó, Él llegó. Él llegó, Hubo días donde quería dejarlo todo. Las fuerzas se acababan, las puertas se cerraban y el miedo hablaba más fuerte. Pero Dios seguía conmigo y por su gracia no me rendí. Caminé por muchos desiertos sin saber cómo avanzar, tropezando con mis errores y volviendo a comenzar. Muchas veces tuve miedo de no poder continuar, pero algo dentro me decía que aún podía luchar. Amén. Y cuando ya no pude más, cuando todo oscureció, en medio de mis batallas la voz de Cristo sonó. No me rendí, no me rendí, porque Cristo estaba junto a mí. No me rendí, no me rendí, cuando ya no había fuerzas, seguí.
camino más confiado, porque puedo recordar cada vez que Dios me sostuvo cuando iba a tropezar. Ya no escucho las mentiras que me hacían dudar, porque Cristo me ha mostrado que Él nunca va a fallar. ¡Firme! Si hoy estás cansado, si sientes que no puedes más, escucha esto. Todavía hay propósito para tu vida. Todavía hay esperanza para tu camino. No te rindas. No me rendí, no me rendí, porque Cristo estaba junto a mí. Hace años nadie apostaba por mí. Ni siquiera yo mismo. Cometí errores, perdí oportunidades y casi pierdo la fe. Pero Dios no escribió mi final. Y hoy puedo decir: aquí estoy. Vivía lejos del camino, buscando mi propia verdad, persiguiendo cosas vacías que no daban libertad. Mientras más lejos corría, más difícil era seguir, porque estaba construyendo sin saber cómo vivir. Amén. Y cuando ya no pude más, cuando todo se rompió, en medio de mis cenizas, la voz de Cristo llegó. Aquí estoy, aquí estoy, por la gracia de Cristo. Aquí estoy, aquí estoy, lo que estaba perdido hoy vivió. Hoy camino diferente, con propósito y valor, porque Cristo tomó mi vida y la llenó de amor. Y ya no cargo aquella sombra que me hacían tropezar, porque ahora
sé que su mano nunca me va a soltar firme. Tal vez estás pasando por una temporada difícil. Tal vez piensas que ya es demasiado tarde. Pero escucha esto. Si Dios pudo levantarme, también puede levantarte a ti. Tu historia todavía no termina. Aquí estoy, Por la gracia de Cristo. Aquí estoy. aquí estoy. Hubo momentos que no entendía nada. Preguntaba por qué. Preguntaba para qué. Y muchas veces pensé rendirme. Pero mirando atrás, ahora entiendo algo. Todo valió la pena. Porque Dios está obrando. Pasé noches sin respuestas y caminos sin dirección, tropezando con mis errores y cargando el corazón. Vi caer muchos proyectos que soñaba realizar, pero Dios tenía otros planes que yo no podía mirar. ¡Amén! Y cuando ya no pude más, cuando todo se quebró, en medio de mi proceso, la mano de Cristo actuó.
aprendí a sonreír. ¡Firme! Tal vez hoy no entiendes tu proceso. Tal vez estás viviendo una temporada difícil, pero no te rindas. Dios no desperdicia ninguna lágrima, ni una sola batalla. Todo tiene propósito. Valió la pena, valió la pena, porque Cristo estaba junto a mí. caí y me levantó, Lloré, y me sanó. pensé Que era el final y me transformó otra vez. Valió la pena, valió la pena, valió la pena, valió la pena. Cristo vive. Amén. valió la pena. Valió la pena.